Hola a todos, espero que estén muy bien. Sean nuevamente bienvenidos a esta su serie y su canal. Hablemos de historia Venezuela. Hoy vamos a darle continuidad a nuestra miniserie sobre Ramón J. Velázquez, un personaje clave histórico del siglo XX y que marcó profundamente el devenir venezolano desde varios puntos de vista. Así que vamos a continuar conversando con nuestro buen amigo Edgar Otálvora. Y antes de darle continuidad a esta conversación, quiero recordarles a todos que están todos invitados a seguirnos en nuestras redes sociales y también a suscribirse al canal con simplemente apretar este botoncito que está aquí. Así que bueno, bienvenido Edgar. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bueno, continuando con la historia de Ramón Velázquez contada en una conversación amena contigo. Así es, seguimos adelante. Este va a ser entonces el tercer capítulo de la miniserie. Edgar, hemos abordado muchos temas, pero no hemos tocado en fondo, a pesar de que ya mencionamos que fue el secretario de la comitiva venezolana que estuvo en Bogotá en el histórico año del año 48, el famoso Bogotazo, el asesinato de Gaitán, etcétera. Y vimos ya cómo el doctor Velázquez se acercaba de alguna manera a personajes históricos y estaba allí como en la periferia, lo estuvo también con Diógenes Escalante. Sin embargo, el doctor Velázquez, político como tal, metido ya en cargos de responsabilidad importantes, empieza a aparecer con el gobierno de Betancur, el gobierno en el cual asume una responsabilidad de primer nivel. Te propongo que toquemos eso, aunque sea a grandes rasgos, las posibles candidaturas presidenciales que tuvo y un poco también su vida parlamentaria, porque el doctor Velázquez fue un senador de 4 o 5 periodos seguidos, y en función de ello fue que termina siendo incluso también presidente encargado de la República. Así que te diría que toquemos un poco el doctor Velázquez político, actor político, Bueno, me antes de estás entrar en otros proponiendo que temas. hablemos prácticamente de toda esa isla histórica que fue la democracia venezolana, el periodo democrático venezolano. El, de la cárcel Velázquez sale, de la cárcel perejimenista Velázquez sale a escribir en periódicos, pero también a ser candidato a senador y a diputado, de tal manera que él resulta electo en las primeras elecciones del periodo democrático venezolano, senador y diputado simultáneamente. Pero él no va a hacer vida parlamentaria en el primer periodo constitucional democrático porque él va a gobierno. Es conocida la circunstancia en la cual el presidente Betancourt le pide a Ramón Velázquez que lo acompañe en gobierno, en la Secretaría de la Presidencia de la República, no para que administre, sino para que sea el gran puente entre la presidencia y el país. La mitad del país me odia, la mitad del país me quiere, yo quiero que tú sirvas de puente con la mitad de los que no me quieren, la gente de la izquierda, los militares, los andinos, sectores tradicionales que La le iglesia, ven con agrado a Betancur, y eso le va a tocar a Velázquez en la presidencia de la República, recibir gente que no iba a ir a conversar con los adecos, pero que sí iban a plantear sus problemas y sus inquietudes políticas a un hoy lo llamaríamos independiente, pero sí a un hombre de confianza del presidente que no estaba comprometido partidistamente, para describirlo de alguna manera. Y eso, lo que fue ese periodo de gobierno, lo vive intensamente Velázquez. Hablamos de las insurrecciones militares contra el gobierno, hablamos del intento de asesinato al presidente Betancourt, hablamos de las dificultades que había para mantener la seguridad. Le toca a Velázquez ser el vigilante de Miraflores en términos de construir Miraflores a unos niveles de seguridad, incluso de comodidad mínima, en un palacio que parecía más un cuartel del siglo XIX todavía que un palacio presidencial del siglo XX.
En ese contexto, Velázquez también es famosa también la anécdota en la cual descubren en unos depósitos, en unos sótanos, cajas y bolsas de papeles que nadie sabe qué es aquello, y descubren que son, por ejemplo, la correspondencia recibida por Cipriano Castro y por Juan Vicente Gómez, que están dañándose en algún depósito, en algún subterráneo de Miraflores, y que él lo rescata, y que él decide crear un equipo que comienza a revisar la riqueza documental que hay allí, y que sirve de base a lo que es el archivo histórico de Miraflores, que comienza además a convertirse en publicaciones en el boletín del archivo histórico de Miraflores, que es una de las líneas de trabajo de investigación histórica y de publicación muy importante de Velázquez, porque cada documento que aparecía allí llevaba una anotación del propio Velázquez explicando de qué se trataba aquello. De la lucha política, de enfrentar conspiraciones militares y civiles de izquierda y de derecha, a crear en Miraflores una línea de investigación histórica que comienza a ser soportada directamente por la presidencia, ese Ramón Velázquez, la presidencia de la República. Tú me Y, preguntas, y que conecta, Edgar, disculpa que te interrumpa, conecta perfectamente esa anécdota con la otra faceta que vamos a hablar más adelante. Ahí se deja ver la vena que siempre tuvo el doctor Velázquez de periodista, que ya le hemos abordado parcialmente, pero de editor, ¿no? editor, Y de, ahí se ve de, perfectamente, ¿no? de archivero de documentos, de custodio de documentos, de, de pesquisador de documentos. Yo creo Exacto. que de nuevo la figura de Velázquez comienza a lo que conversamos hace ya rato en este programa, que es el gran conciliador nacional, se va a reflejar en lo que es su actividad durante el gobierno de Betancourt. Pero hay dos eventos que yo quiero mencionar de manera especial. Velázquez llega a la presidencia en el año 93, probablemente en un momento que, como él lo describió, no era el momento que él hubiera preferido, que hubiera querido ser presidente. Cuando va a terminar el gobierno del presidente Betancourt, el segundo gobierno de Betancourt, se produce una conversación entre él y Rafael Caldera, donde Rafael Caldera le propone a Betancourt que, dada la situación de tensión política, dada la necesidad de fortalecer la democracia, Rafael Caldera está dispuesto a ceder y no presentar su candidatura presidencial siempre y cuando Acción Democrática tampoco presente un candidato. Y el propio Rafael Caldera sugiere que el secretario de la presidencia, Ramón J. Velázquez, se convierta en un candidato, en una suerte de candidato nacional en las elecciones del año 63. La respuesta de Betancourt es: yo no puedo disponer de la candidatura presidencial de mi partido. Mi partido quiere tener su propia candidatura, yo no puedo disponer de ello. Rápidamente le informan a Velázquez sobre esa conversación y bueno, el tema quedó terminado. Sabemos lo que ocurrió después. Raúl Leoni es el candidato de Acción Democrática y es triunfador en las elecciones. Rafael Caldera presentó su postulación y hay un detalle adicional, que es que Arturo Urlapiete comienza a ser una figura partidista política importante en la política venezolana. Eso conecta con el siguiente evento, cuando Ramón Velázquez pudo haber sido candidato presidencial y pudo haber sido presidente de la República electo, que es en las siguientes elecciones en el año 68, en las cuales el panorama es, lo sabes, Acción Democrática está dividido, presenta la candidatura Gonzalo Barrios, Rafael Caldera presenta su candidatura, el grupo que se separa de Acción Democrática presenta la candidatura de Luis Beltrán Prieto Figueroa, y hay una candidatura que comienza a discutirse, en la cual la posibilidad de que exista una candidatura, llamémosla independiente, que no sea de Acción Democrática y de COPEI, y comienza a manejarse el nombre de Ramón J. Velázquez. Ramón J. Velázquez estaba recibiendo el apoyo de sectores de Acción Democrática que consideraban que era la posibilidad de sumar a los que se habían ido
gente de la izquierda que se había ido de Acción Democrática y que estaba cumpliendo, estaba dispuesta a ceder la candidatura y llamar a votar por Velázquez. Marcos Pérez Jiménez desde Madrid anuncia, le dice directamente, le manda a decir a Ramón Velázquez que si él es candidato, él llamaría, Pérez Jiménez mandaría a votar a los suyos por Velázquez. Finalmente, hay que decirlo porque la historia está hecha de hechos heroicos, pero también de pequeñeces. El, la nunca resuelta enemistad entre Arturo Uslar Pietri y Ramón J. Velázquez hace que Uslar Pietri no acuerde que Velázquez sea candidato presidencial. No está dispuesto a darle su apoyo. Finalmente, este Jovito Villalba tampoco lo concede y prefiere que el candidato sea Miguel Ángel Burelli Rivas. Hey, por cierto, ¿ya se suscribieron a nuestro canal? Bueno, acuérdense que pueden hacerlo en cualquier momento simplemente con apretar este botoncito. Si revisamos las cifras, Rafael Caldera, en números redondos, obtuvo 29% de los votos. Gonzalo Barrios, 28%. Burelli, 22%. Prieto obtuvo 19%. Marco Pérez, el partido de Marco Pérez Jiménez, a quien no se le permitió ser candidato presidencial, pero sí presentaron candidatos al Congreso, tuvo una muy importante votación en Caracas, especialmente. Si empezamos a sacar cuentas, claro, estos son analizar al pasado los eventos, pero hay quienes sacaban la cuenta en esos días en que eventualmente Velázquez, que pudo haber sumado votos de todos ellos, hubiese sido presidente de la República, al menos si los numeritos así lo indican. Es un análisis contrafactual, por supuesto, lo entiendo, pero que dado que estamos hablando de Velázquez, significa de que Velázquez pudo ser presidente electo en el año 68. No lo es. Que además, Edgar, era un escenario de absoluta fragmentación. Fíjate que el ganador termina obteniendo esa victoria con 29% de los votos. Sí, Ergo, cualquiera que hubiera tenido 30 hubiera ganado con toda seguridad. Eso es interesante porque la gente piensa que el bipartidismo empezó en el año 58 y lo dice porque los primeros tres presidentes son Rómulo, León y Caldera, pero realmente el bipartidismo o los sistemas de partidos emanan es de la votación básicamente del Parlamento. Y en esos tres primeros periodos, la votación parlamentaria fue sumamente fraccionada. Y como tú bien lo dices, había fenómenos electorales, había figuras que aparecían en el 58, en el 63 o en el 68, sobre todo el 63 y el 68, que no estaban en el mapa, ¿verdad? Aunque a Wolfgang Larrazábal también lo podemos meter en ese lote, y eso le aportaba a los partidos que lo soportaban una votación interesante. Es decir, esa votación del 68 fue una votación donde había por lo menos cuatro candidatos presidenciales con chance. Eso quiere exactamente, decir que ese escenario era muy posible, que tú estás diciendo. claro. Ah, hay que recordar también que cuando el Caldera va a gobierno, le pide a Velázquez que lo acompañe en el gobierno. Él no es un adeco, es un hombre independiente de nuevo, pero primero Caldera reconoce en él el prestigio político que tiene en múltiples sectores. No lo lleva a la presidencia de la República, lo lleva al Ministerio de Comunicaciones, pero lo tiene en el gabinete como un puente de nuevo. Caldera aprovecha la condición de Velázquez, de amigo de todos, como lo decías tú la otra vez, para tener un puente con sectores que tampoco querían a Caldera. Y especialmente en un momento en el cual ya se comienza a trabajar intensamente en la reincorporación a la vida política legal, a la democracia, de aquellos descarriados de la izquierda que se habían declarado en armas y que estaban ya dispuestos a pacificarse y estaban dispuestos a integrarse al sistema electoral como un proceso político. Esa es una circunstancia que le toca también presenciar y vivir y trabajar intensamente a Velázquez desde el gobierno de Rafael Caldera. Bueno, muy interesante, porque vemos entonces a Ramón J. Velázquez formando parte de dos gobiernos, dos de los primeros tres de la democracia, ¿no? En el de Betancourt y en el de Caldera, en manera protagónica y en primera línea, como secretario de la presidencia y como ministro. Ahora,
como te decía Edgar en la introducción, hay una arista del doctor Velázquez parlamentario, ¿no? Que Sí. sería bueno también tocar, porque él casi que se convirtió en el senador vitalicio del estado Táchira, pero por elección, ¿no? Por elección, porque siempre iba encabezando la plancha. Y ahí también dejó una huella, ¿no? Ahí también dejó una huella como parlamentario. Y sería bueno un poco, aunque sea pasarle revista, aunque sea grandes rasgos, ¿no? Le tocó presidir comisiones, le tocó encabezar proyectos importantes. Vamos a, aunque sea a pasarle revista a grosso modo. Aconsejaba Velázquez a los jóvenes tachirenses que querían ser dirigentes políticos que hicieran política desde Caracas y no desde San Cristóbal, porque la política en el Táchira era terrible. Eh, Velázquez es un ejemplo bien representativo de eso que es el federalismo, en definitiva, de que la gente representa a una comunidad estadal estando en la capital y manteniendo vínculos muy estrechos con el estado al cual representan. No es que fueron, buscaron los votos y nunca regresaron, no, es la situación de Velázquez, que es una voz representativa del Táchira y cuidado no solo del Táchira, de los Andes todos, en Caracas. Él como parlamentario comienza para mencionar en primer lugar el tema regional. Él es un embajador plenipotenciario del Táchira en Caracas. Él comienza junto con otros paisanos de él en el año 63, 60, hay que ponerlo en perspectiva. El tema del desarrollo regional es un asunto muy importante a principios de los años 60. En el caso de los Estados Unidos, después de la Segunda Guerra, se crean corporaciones de desarrollo en distintos estados. En Venezuela comenzamos a crear corporaciones de desarrollo. La primera de ellas fue la Corporación Venezolana de Guayana. Muy empezando la democracia, estamos trabajando intensamente en esa línea de desarrollo regional. Y la siguiente corporación de desarrollo que se crea es la Andina, Corpo Andes, que fue un proyecto impulsado, entre otros, por el parlamentario Ramón J. Velázquez, quienes van a desfilar por Barinas, por Mérida, por Trujillo, por Táchira, buscando apoyo, buscando firmas, hasta que finalmente crean esa corporación de desarrollo. ¿Cuál es la idea? Que el desarrollo económico es un tema fundamental que debe impulsar el Estado y que las regiones deben contar con un ente propulsor de ese desarrollo. Ese mismo Ramón Velázquez después, a finales de los 80, impulsa la disolución, la división de Corpo Andes, porque sus paisanos tachirenses consideran que no deben depender de Mérida, sino que deben tener su propia corporación de desarrollo y crean Corpo Suroeste, que involucra al estado Táchira y a la parte más oeste del estado Apure, Guasdualito, como corporación de desarrollo. De tal manera que esto sirva como ejemplo simple para hablar del Ramón Velázquez, que como parlamentario va a impulsar eh, el desarrollo de la región a la cual representa. Desde la perspectiva un poco más amplia, más general de su trabajo como parlamentario, él estuvo encargado de la Comisión de Política Exterior. Él fue uno de los encargados de esa situación de evaluar quienes iban a salir al exterior como embajadores, pero también a participar en las reuniones de la Comisión de Asesores de Relaciones Exteriores, de la CARE. No le era muy extraño a Betancur la política exterior porque él mismo había sido, como nos comentamos antes, un diplomático en paralelo en distintas circunstancias del gobierno, una de ellas durante el gobierno del presidente Betancur, que servía de puente con el gobierno de Colombia. Hay que recordar que Ramón Velázquez llega a crear una oficina de estudios históricos en, en el Congreso de la República. Por lo tanto, tiene un despacho y una oficina en la sede del Congreso, en el Palacio Federal.
y allí eso se convierte en un centro de reuniones, de visitas. El país nacional pasa por la oficina de Ramón Velázquez en los años 80 y 90. Todos sabíamos que de lunes a jueves él estaba allí a partir de las 10 de la mañana. Cuando por razones de mi trabajo con él, yo debía ir casi todos los días a reunirme con él unos minutos, cuando estábamos en la Comisión de Asuntos Fronterizos y en el despacho, en la sala de espera, en los pasillos, te encontrabas con cualquier personaje de la vida política, cultural, esperando para tener unos minutos para reunirse con Ramón Velázquez. Después él bajaba a la sesión correspondiente, se reunía con los parlamentarios, conversaba, votaba, pero su actividad política no era solo ir a unas sesiones y votar. Él era un hombre que se le consultaba, las distintas fuerzas políticas le consultaban, los periodistas le consultaban qué era lo que estaba ocurriendo. Era un referencial de la acción parlamentaria en Venezuela, porque además era amigo de todos los que estaban allí prácticamente, o compañeros de generación, o gente que lo consideraba un maestro. Bueno, estimados amigos y seguidores de este canal, hemos llegado entonces así al final de esta entrega, en la cual hemos repasado básicamente la vida parlamentaria del doctor Ramón J. Velázquez, conversando con nuestro buen amigo Edgar Otálora. Los invitamos entonces para ver el próximo capítulo, donde daremos continuidad a este fascinante tema, estudiando la vida de este personaje clave del siglo XX venezolano. Los invitamos nuevamente a suscribirse a nuestro canal, simplemente dándole a este botoncito que está aquí, a seguirnos en nuestras redes sociales, las cuales pueden ver todas ahorita en pantalla. Y bueno, si quieren también premiar nuestro trabajo y ayudarnos a seguirlo haciendo, los invitamos entonces a acompañarnos con un súper gracias y darle a la manito de like si les gustó lo que vieron. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Cuídense mucho. Muchachos, los invito a todos a que construyamos futuro partiendo de la verdadera historia. ¿Me acompañan? ¡Sí! ¡Vamos pues!